El salón de eventos Hacienda Los Olivos, en las afueras de Puebla, resplandecía bajo las luces de los candelabros de cristal. El aroma de gardenias y rosas blancas impregnaba el ambiente mientras 80 invitados disfrutaban de la fiesta de compromiso de Guadalupe Mendoza y Luis Morales, una de las parejas más prominentes de la sociedad poblana. Guadalupe, de 32 años, lucía radiante con un vestido color champán que realzaba su piel morena clara y su cabello negro recogido en un elegante moño. Hija de un respetado profesor universitario, había construido su propia agencia de relaciones públicas desde cero, ganándose el reconocimiento del círculo empresarial de la ciudad. Luis, por su parte, a sus 38 años, era el heredero de Construcciones Morales, una empresa familiar con influencia en proyectos gubernamentales. Alto, de complexión atlética y sonrisa calculada, emanaba la confianza de quien está acostumbrado a que las puertas se abran a su paso. ¿Nerviosa por el gran día?, preguntó Carmen, la mejor amiga de Guadalupe, mientras le entregaba una copa de champán. Un poco, confesó Guadalupe, observando a Luis conversar animadamente con un grupo de hombres trajeados en el otro extremo del salón. Pero estoy lista. Lo que nadie sabía era que la sonrisa de Guadalupe ocultaba meses de descubrimientos perturbadores sobre su futuro esposo. Mensajes en su teléfono, llamadas a horas extrañas y documentos encontrados accidentalmente en su oficina habían tejido una red de sospechas que Guadalupe había investigado meticulosamente. La velada transcurría según lo planeado, hasta que Joaquín Velarde, socio minoritario de Luis y amigo cercano de Guadalupe desde la universidad, se acercó discretamente a la novia. «Lupe, necesito hablar contigo», susurró, su rostro tenso reflejando preocupación. «Es sobre Luis». «¿Qué sucede?», respondió ella, conduciendo a Joaquín hacia un rincón apartado. «Encontré documentos en la oficina. Luis ha estado desviando fondos de la constructora para inversiones personales. Y hay más». Joaquín vaciló, mirando nerviosamente alrededor. «Creo que está involucrado con gente peligrosa». El corazón de Guadalupe se aceleró. Sus sospechas tomaban forma, pero antes de que Joaquín pudiera continuar, la figura de Luis emergió junto a ellos. «¿Interrumpo algo?», preguntó Luis. Su tono aparentemente casual contrastaba con la dureza de su mirada. «Solo felicitaba a la novia», respondió Joaquín, dando un paso atrás. Luis sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Mi futura esposa y yo tenemos que atender a los invitados, ¿nos disculpas?». Tomando a Guadalupe del brazo con firmeza disimulada, Luis la condujo hacia el centro del salón. «¿Qué te estaba diciendo ese idiota?», murmuró entre dientes. «Nada importante», respondió ella manteniendo la compostura. «¿Me tomas por estúpido?». La voz de Luis se tornó áspera mientras apretaba su agarre. «Te he visto cuchicheando con él toda la noche». «Luis, me estás lastimando», advirtió Guadalupe en voz baja, intentando soltarse discretamente. Pero algo se quebró en la fachada de Luis. Quizás fue el champán, quizás la paranoia de sentirse descubierto. En un instante, su rostro se contorsionó en una mueca de rabia. Ante la mirada atónita de los invitados, agarró a Guadalupe del cabello y la arrastró varios metros por el salón. «Eres una traidora», gritó, mientras ella caía al suelo. «Te vi dándole información a Joaquín». El salón quedó en silencio sepulcral. Guadalupe, en el suelo, sintió cómo la humillación ardía en su rostro. Las miradas de lástima de los invitados pesaban sobre ella como plomo. Lentamente, con dignidad, se puso de pie. El moño deshecho, varios mechones de cabello caían sobre su rostro. Miró directamente a Luis, que ahora parecía darse cuenta de lo que había hecho. «Lupe, yo», comenzó él, extendiendo una mano conciliadora. «Esto se acabó», declaró ella con voz clara, que resonó en todo el salón. «La boda está cancelada». Y entonces, contra todo pronóstico, Guadalupe sonrió. Una sonrisa que heló la sangre de Luis. «Pero antes de irme, tengo un regalo para todos los presentes». Con pasos firmes, se dirigió hacia la mesa principal donde reposaba su bolso. Sacó una pequeña memoria USB que conectó a la computadora que controlaba la presentación audiovisual de la fiesta. «¿Quieren conocer al verdadero Luis Morales?», preguntó al público, mientras la pantalla gigante del salón se iluminaba. Capítulo 2. La revelación. La pantalla gigante del salón Hacienda.
Los Olivos parpadeó antes de mostrar una serie de documentos financieros, correos electrónicos y fotografías que aparecían en rápida sucesión. Un murmullo de asombro recorrió la sala mientras los invitados procesaban lo que veían. «Estos son registros de transferencias millonarias a cuentas en Panamá», explicó Guadalupe con voz firme, señalando los documentos proyectados. «Dinero desviado de proyectos gubernamentales que debían beneficiar a comunidades marginadas de Puebla». Luis se abalanzó hacia el equipo de proyección. «¡Apaga eso inmediatamente!», gritó, pero dos de los camareros, que Guadalupe había contratado específicamente para esta ocasión, le bloquearon el paso. «Y aquí», continuó ella, mientras aparecían fotografías de Luis en reuniones con individuos de aspecto intimidante, «están los verdaderos socios de mi ex prometido. Reconocerán a Ernesto Canales, investigado por lavado de dinero, y a Ricardo Fuentes, vinculado al cártel de los plateados». El rostro de Luis palideció. Entre los invitados se encontraban funcionarios gubernamentales, empresarios respetables y periodistas locales invitados estratégicamente por Guadalupe. «Esto es difamación», balbuceó Luis, buscando apoyo entre los presentes. «Está despechada porque la dejé». Pero Guadalupe ya había previsto esta reacción. La pantalla mostró ahora mensajes de texto entre Luis y varias mujeres, evidencia de sus infidelidades, junto con correos donde discutía con sus socios cómo utilizar la Agencia de Relaciones Públicas de Guadalupe para limpiar la imagen de sus negocios turbios. «No solo me traicionaste como pareja», dijo Guadalupe, dirigiéndose a Luis pero hablando para toda la audiencia, «sino que planeabas usar mi reputación y mis contactos para legitimar tus negocios con el cártel». El silencio en el salón era absoluto. Algunos invitados comenzaron a retirarse discretamente, especialmente aquellos con conexiones políticas que no querían ser asociados con el escándalo. Don Francisco Morales, el padre de Luis, un hombre corpulento de cabello cano y expresión severa, se levantó de su asiento. «¿Qué has hecho, Luis?». Su voz, aunque baja, transmitía una furia contenida. «Papá, puedo explicarlo», comenzó Luis, pero su padre lo interrumpió con un gesto. «¿Explicar qué? ¿Cómo has manchado el apellido que construí durante 40 años?» Don Francisco se volvió hacia Guadalupe. «Señorita Mendoza, le ofrezco mis disculpas por el comportamiento de mi hijo y por lo que ha tenido que soportar». Guadalupe asintió con respeto hacia el patriarca, pero su atención estaba fija en la puerta del salón, donde dos hombres de traje acababan de entrar. Uno de ellos, el agente Ramírez de la Fiscalía Anticorrupción, hizo un gesto discreto confirmando que habían recibido toda la transmisión. «Te arrepentirás de esto», siseó Luis, acercándose amenazadoramente a Guadalupe cuando vio a los agentes. «No tienes idea de con quién te has metido». «Al contrario», respondió ella con calma estudiada. «He investigado a cada uno de tus socios durante los últimos 6 meses. Sé exactamente con quién me estoy metiendo». Los agentes se aproximaron a Luis. «Señor Morales, necesitamos que nos acompañe para hacer algunas aclaraciones sobre la información presentada». Mientras Luis era escoltado fuera del salón, Guadalupe sintió una mezcla de alivio y aprensión. La primera fase de su plan había funcionado perfectamente. Humillar a Luis como él la había humillado y exponer sus negocios ilícitos. Pero sabía que esto era solo el principio. Carmen se acercó a ella, pálida. «Lupe, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Si lo que mostraste es cierto, has enfurecido a gente muy peligrosa». Guadalupe asintió, recogiendo su bolso y la memoria USB. «Lo sé, por eso tengo un vuelo a Ciudad de México en 3 horas. Necesito desaparecer por un tiempo. ¿Qué hay de tu agencia, tu vida aquí?» «Ya me ocupé de eso», respondió Guadalupe. «Joaquín administrará la agencia en mi ausencia. Tengo pruebas suficientes para mantener a Luis y sus socios ocupados con la justicia por un buen tiempo». Lo que Guadalupe no mencionó fue el archivo encriptado que había enviado a varios periodistas y fiscales, programado para abrirse automáticamente si ella no ingresaba un código cada 48 horas. Un seguro de vida digital que contenía información aún más comprometedora. Al salir de la hacienda Los Olivos, el aire fresco de la noche poblana acarició su rostro. A lo lejos, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. Guadalupe respiró profundamente, saboreando el momento de victoria,
consciente de que había cruzado un punto sin retorno. En la acera, un taxi ya la esperaba, parte de su plan meticulosamente organizado. Antes de subir, miró por última vez el elegante edificio donde su vida había cambiado para siempre. «Señorita», llamó una voz a sus espaldas. Era Joaquín, que la había seguido hasta la salida. «Tenga cuidado. Los plateados no perdonan a quienes los exponen». «Lo tendré», prometió ella, abrazando brevemente a su amigo. «Mantente a salvo tú también, y gracias por todo». Mientras el taxi se alejaba, Guadalupe revisó su teléfono. Un mensaje de un número desconocido hizo que su corazón se acelerara. «Impresionante espectáculo. Pero has removido un avispero. Nos vemos en Ciudad de México». La inicial correspondía a Elena Vega, una periodista de investigación con quien Guadalupe había compartido parte de su información. O al menos eso esperaba, porque la alternativa era demasiado inquietante para contemplarla. Capítulo 3. La persecución. El apartamento en la colonia Roma de Ciudad de México era pequeño pero funcional, ubicado en un edificio art déco de los años 40 que había sobrevivido a varios terremotos. Guadalupe había alquilado el lugar 3 meses antes, preparándose para esta contingencia, y lo había equipado con lo básico bajo un nombre falso. Una semana después de la fatídica fiesta de compromiso, Guadalupe observaba la Ciudad de México desde su ventana, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales. El cielo plomizo reflejaba su estado de ánimo, alerta, cauteloso, en constante vigilancia. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Carmen. «La Fiscalía ha congelado las cuentas de Construcciones Morales. Luis está libre bajo fianza, pero don Francisco ha sufrido un infarto. Ten cuidado, corre el rumor de que los plateados están buscándote». Guadalupe suspiró. No había querido dañar a don Francisco, a quien consideraba un hombre honesto atrapado en las ambiciones desmedidas de su hijo. Le envió un mensaje a Carmen pidiéndole que le hiciera llegar flores anónimas al hospital. El timbre del apartamento sonó, sobresaltándola. No esperaba visitas y había sido extremadamente cuidadosa con su nueva identidad. A través de la mirilla, vio a una mujer de unos 40 años, cabello corto teñido de rojo y gafas de montura negra. «¿Quién es?», preguntó Guadalupe sin abrir. «Elena Vega, periodista. Y tengo información que te interesa, Guadalupe». El corazón de Guadalupe dio un vuelco. ¿Cómo la había encontrado? Con cautela, entreabrió la puerta sin quitar la cadena de seguridad. «¿Cómo me localizaste?». Elena sonrió levemente. «Soy periodista de investigación, y los mismos métodos que usé para encontrarte los están usando ellos. No tienes mucho tiempo». Algo en la mirada directa de la mujer inspiró confianza a Guadalupe. Quitó la cadena y la dejó pasar, aunque mantuvo un cuchillo de cocina estratégicamente colocado bajo una revista en la mesa del recibidor. «Los documentos que filtraste han causado un terremoto», explicó Elena, rechazando con un gesto el café que Guadalupe le ofreció. «Pero apenas has arañado la superficie. Los plateados son solo intermediarios de una red mucho más grande». «¿Qué quieres decir?». Elena sacó una tableta de su bolso y mostró a Guadalupe fotografías de Luis en reuniones con políticos de alto nivel y empresarios internacionales. «Tu ex prometido era más importante de lo que creías». Era el enlace entre el cártel y un grupo de inversionistas extranjeros que están comprando terrenos estratégicos en todo el país. Terrenos que casualmente coinciden con el trazado del nuevo corredor interoceánico. Guadalupe procesó la información con rapidez. El corredor interoceánico era un megaproyecto gubernamental para conectar el Pacífico con el Golfo de México a través de una red de puertos, ferrocarriles y zonas industriales. «Estamos hablando de miles de millones de dólares», continuó Elena. «Y tú tienes evidencia que podría exponer toda la operación». «Solo tengo lo que mostré en la fiesta y algunos documentos adicionales», respondió Guadalupe, aunque no mencionó el archivo encriptado. El sonido de un motor acercándose lentamente por la calle captó la atención de ambas. Elena se asomó discretamente por la ventana. Camioneta negra, vidrios polarizados, sin placas. «Ya están aquí», dijo con una calma que delataba experiencia en situaciones de peligro. «¿Tienes una salida alternativa?». «La azotea comunica con el edificio vecino», respondió Guadalupe, recogiendo rápidamente su laptop, un bolso pequeño con documentos esenciales y algo de dinero que mantenía preparado.
Bien, esto es lo que haremos, explicó Elena mientras subían apresuradamente las escaleras hacia la azotea. Tengo contactos en la redacción del periódico. Te llevaré allí y planearemos nuestro siguiente paso. La lluvia arreciaba cuando alcanzaron la azotea. A lo lejos, el monumento a la Revolución se perfilaba entre la niebla urbana. Cruzaron con cuidado hacia el edificio contiguo, justo cuando escucharon el estruendo de la puerta de su apartamento siendo forzada. ¿Confías en mí?, preguntó Elena mientras descendían por la escalera de emergencia del otro edificio. No tengo muchas opciones, respondió Guadalupe con una sonrisa tensa. Al llegar a la calle trasera, un viejo Volkswagen sedán las esperaba con el motor en marcha. Al volante, un hombre joven con barba espesa las saludó con un gesto. Mateo, periodista de la sección de investigación, se presentó brevemente. Abróchense los cinturones, será un viaje movido. Mientras el auto se alejaba zigzagueando por las callejuelas del centro histórico, Guadalupe vio por el espejo retrovisor cómo dos hombres salían a la calle mirando en todas direcciones. Uno de ellos levantó un teléfono para hacer una llamada. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Guadalupe a Elena cuando se adentraron en el tráfico de la Avenida Reforma. Porque llevo 3 años investigando esta red y nunca había estado tan cerca de exponerlos, respondió la periodista. Tu venganza personal contra Luis nos ha dado una oportunidad única. No fue solo venganza, se defendió Guadalupe. Descubrí lo que hacía cuando encontré documentos en su oficina. Investigué por mi cuenta durante meses. Y has hecho un buen trabajo, reconoció Elena, pero ahora estás en la mira de gente muy poderosa. Tu única protección es la información que tienes. Guadalupe dudó un momento antes de tomar una decisión. Hay más, confesó finalmente. Tengo un archivo encriptado con toda la información original. Nombres, fechas, cuentas bancarias, grabaciones de reuniones. Lo envié a varios contactos con instrucciones de publicarlo si me sucede algo. Elena y Mateo intercambiaron miradas de sorpresa. Eso cambia las cosas, dijo Elena con renovado respeto. No solo eres una novia vengativa, eres una estratega. Aprendí del enemigo, respondió Guadalupe, recordando cómo había descubierto la doble vida de Luis. Y ahora quiero justicia. El Volkswagen se detuvo frente a un edificio antiguo en la colonia Juárez. No era la redacción del periódico como Guadalupe esperaba, sino una casona convertida en hostería. Cambio de planes, explicó Elena ante la mirada interrogante de Guadalupe. Recibí un mensaje de mi editor. La redacción no es segura. Tienen informantes dentro. ¿Cómo sé que esto no es una trampa?, cuestionó Guadalupe, súbitamente recelosa. Elena le mostró el mensaje en su teléfono, enviado por alguien identificado como jefe. Redacción comprometida. Llévala a la casa segura. Fiscalía Federal contactada. Tendrás que confiar en nosotros, dijo Mateo mientras apagaba el motor. Al menos hasta mañana, cuando podamos conectarte con los fiscales federales. Guadalupe evaluó sus opciones. La lluvia seguía cayendo, difuminando las luces de neón de la ciudad en un caleidoscopio de colores sobre el pavimento mojado. Su instinto le decía que estos periodistas eran su mejor apuesta para sobrevivir. De acuerdo, accedió finalmente. Pero quiero hablar personalmente con el fiscal federal. Tengo condiciones para entregar la información completa. Al entrar en la hostería, no notaron la camioneta oscura estacionada en la esquina, ni al hombre que los fotografiaba discretamente desde su interior. La cacería apenas comenzaba. Capítulo 4. El desenlace. La hostería Casa Azul en la colonia Juárez era un remanso de tranquilidad en medio del caos urbano de la Ciudad de México. Sus paredes gruesas, patios interiores con fuentes y habitaciones distribuidas alrededor de corredores con columnas le conferían un aire de fortaleza colonial, una impresión que no estaba lejos de la realidad. Este lugar ha sido refugio de periodistas amenazados durante décadas, explicó Elena mientras guiaba a Guadalupe a través de un pasillo decorado con fotografías en blanco y negro de reporteros históricos. El dueño es un ex corresponsal de guerra que entiende los riesgos de nuestro trabajo. Les asignaron habitaciones contiguas en el segundo piso. Guadalupe dejó su escaso equipaje y se sentó en la cama, sintiendo por primera vez en días el peso del agotamiento físico y emocional. Su teléfono vibró con un mensaje de Joaquín. Agencia segura por ahora. Luis ha desaparecido. La familia Morales quiere hablar contigo.
Esto último la sorprendió. Después de hacer añicos la reputación de Luis y provocar indirectamente el infarto de don Francisco, no esperaba ningún acercamiento de la familia Morales. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Mateo con una bandeja de comida. «Debes mantener las fuerzas», dijo amablemente, dejando la bandeja sobre una mesa. «Mañana será un día intenso». «¿Has sabido algo del fiscal federal?», preguntó Guadalupe mientras probaba el caldo de verduras, repentinamente consciente de su hambre. «Elena está en comunicación con ellos. Vendrán a primera hora», respondió Mateo, sentándose en una silla frente a ella. «¿Puedo preguntarte algo personal?». Guadalupe asintió con cautela. «¿Cómo te diste cuenta de lo que hacía Luis? Llevo años investigando a estos grupos y son extremadamente cuidadosos». Guadalupe sonrió levemente. «Ironías de la vida». Fue su propia arrogancia. Creía que yo estaba tan enamorada que nunca cuestionaría sus ausencias o sus explicaciones vagas sobre el origen de tanto dinero. Hizo una pausa, revolviendo el caldo con la cuchara. Un día olvidó cerrar sesión en su computadora cuando me pidió que enviara un correo urgente desde su cuenta. Encontré mensajes codificados, contratos con cláusulas extrañas, fotografías comprometedoras. «Y decidiste investigar por tu cuenta en lugar de confrontarlo», completó Mateo. «Exactamente. Contraté a un investigador privado, instalé software de seguimiento en su teléfono, me hice amiga de secretarias y contadores de su empresa». Guadalupe dejó la cuchara y miró directamente a Mateo. «Cuando tienes una agencia de relaciones públicas, aprendes a manejar información y a construir redes de contactos. Solo apliqué esas habilidades para desenmascararlo». Mateo asintió con admiración. «Eres más valiente de lo que crees». Un ruido en el corredor los alertó. Elena entró apresuradamente a la habitación, su rostro reflejando preocupación. «Tenemos un problema», anunció en voz baja. «Acabo de recibir información de un contacto en la policía. Luis no ha desaparecido. Lo han visto en la ciudad. Y lo más preocupante, hay un topo en la Fiscalía Federal que está filtrando información sobre tu caso». Guadalupe sintió un escalofrío. «¿Saben que estamos aquí?». «No lo creo, pero no podemos arriesgarnos», respondió Elena. «Debemos adelantarnos a su movimiento». «¿Tienes forma de acceder al archivo encriptado?». «Sí, desde cualquier computadora con conexión segura», confirmó Guadalupe. «Bien, este es el nuevo plan», dijo Elena, bajando aún más la voz. «No esperaremos al fiscal. Mañana temprano iremos directamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tengo un contacto allí, una jueza que está fuera del alcance de esta red de corrupción». La noche transcurrió lenta y tensa. Guadalupe apenas pudo dormir, alternando entre periodos de alerta y breves cabezadas inquietas. A las 5 de la mañana, un mensaje de un número desconocido la despertó completamente. «Sé dónde estás. Tenemos que hablar. Por el bien de ambos. Luis». Su pulso se aceleró. ¿Cómo había conseguido su nuevo número? Solo Carmen, Joaquín y los periodistas lo conocían. Alguien la había traicionado. Sin encender las luces, Guadalupe recogió sus cosas silenciosamente. Años manejando crisis de relaciones públicas le habían enseñado que a veces la mejor estrategia era tomar la iniciativa. Escribió una nota para Elena y la deslizó bajo su puerta. «Posible filtración. Me adelanto al punto de encuentro. Espérame allí a las 8». La Ciudad de México comenzaba a despertar cuando Guadalupe salió de la hostería por una puerta lateral que daba a un callejón. El aire fresco de la madrugada, cargado con el aroma de pan recién horneado de una panadería cercana, le dio una extraña sensación de normalidad en medio del caos que era su vida. Tomó un taxi hacia el centro histórico, vigilando constantemente si alguien la seguía. Al llegar a la Catedral Metropolitana, pagó al taxista y caminó entre los primeros turistas y fieles que acudían a la misa matutina. La majestuosidad del edificio colonial le proporcionó un momentáneo consuelo. Su teléfono vibró nuevamente. «Estoy en la cafetería del Hotel Majestic, frente al Zócalo. Ven sola. Es tu última oportunidad de salir bien librada de esto. Luis». La audacia de Luis la enfureció. Después de todo lo que había hecho, después de humillarla públicamente, aún creía que podía intimidarla. Pero la rabia dio paso rápidamente a la curiosidad estratégica. ¿Qué podría ofrecerle que valiera el riesgo de encontrarse con él? Guadalupe tomó una decisión. Envió un mensaje a Elena con la ubicación exacta
y otro a un correo anónimo que activaría la liberación parcial del archivo encriptado si no ingresaba un código en las próximas 2 horas. Luego, con paso decidido, se dirigió al Hotel Majestic. La terraza del hotel ofrecía una vista espectacular de la plaza central de la Ciudad de México. Luis estaba sentado en una mesa del rincón, solo, con una taza de café frente a él. Se veía demacrado, como si hubiera envejecido años en una semana. Al verla aproximarse, se irguió ligeramente. «Gracias por venir», dijo cuando ella se sentó frente a él. «Ve al grano», respondió Guadalupe, manteniendo las manos visibles sobre la mesa para que Luis viera que estaba grabando la conversación con su teléfono. Luis sonrió cansadamente. «Siempre 2 pasos adelante. Es lo que siempre admiré de ti. No estoy aquí para reminiscencias, Luis. ¿Qué quieres?» «Ofrecerte una salida». Luis se inclinó hacia adelante. «La gente para la que trabajo está dispuesta a dejarte en paz si entregas todas las copias del archivo y desapareces. Te darán suficiente dinero para comenzar una nueva vida en otro país». Guadalupe lo miró fijamente, buscando en sus ojos la verdad detrás de sus palabras. «¿Por qué harían eso en lugar de simplemente eliminarme?» «Porque saben que has tomado precauciones. El archivo encriptado, los contactos estratégicos». Luis hizo un gesto de resignación. «Les has impresionado, Lupe. Y en cierto modo a mí también. Debo sentirme halagada», respondió ella con sarcasmo. «Debes sentirte afortunada. No suelen ofrecer segundas oportunidades». Luis deslizó un sobre por la mesa. «Aquí están los detalles. $1 millón en una cuenta en Belice, documentos nuevos, boleto de avión a Madrid para esta noche». Guadalupe miró el sobre sin tocarlo. «¿Y qué hay de ti? ¿También desaparecerás?» La expresión de Luis se endureció. «Mi situación es diferente. Tengo que reparar el daño que has causado». «El daño que yo he causado», repitió Guadalupe con incredulidad. «Tú me humillaste públicamente, me arrastraste del cabello frente a todos, planeabas usar mi agencia para tus negocios sucios, y ¿yo soy la que causó daño?» «Las cosas se complicaron», admitió Luis apartando la mirada. «Perdí el control ese día. No debí, no fue mi intención». «Pero lo hiciste», sentenció Guadalupe, «y ahora ambos vivimos las consecuencias». Un silencio tenso se instaló entre ellos, roto solo por el bullicio distante de la plaza y el tintineo de tazas de la cafetería. «¿Qué le pasó a Joaquín?», preguntó repentinamente Guadalupe. La sorpresa en el rostro de Luis confirmó sus sospechas. «¿Cómo? Dejó de responder a mis mensajes ayer. Él nunca haría eso voluntariamente». Luis suspiró. «Está vivo, si es lo que te preocupa, pero ya no es tu aliado». El sonido de pasos acercándose captó la atención de ambos. Elena y Mateo aparecieron en la terraza, acompañados por una mujer de mediana edad con un traje formal. «Justo a tiempo», dijo Guadalupe con una sonrisa serena. «Luis, te presento a la jueza Miranda Ordóñez, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha estado escuchando nuestra Newstre». El sonido de pasos acercándose captó la atención de ambos. Elena y Mateo aparecieron en la terraza, acompañados por una mujer de mediana edad con un traje formal. «Justo a tiempo», dijo Guadalupe con una sonrisa serena. «Luis, te presento a la jueza Miranda Ordóñez, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha estado escuchando nuestra conversación y ya tiene en su poder copias del archivo completo». Luis palideció, buscando frenéticamente una salida con la mirada. 2 agentes federales aparecieron bloqueando las escaleras de la terraza. «Señor Morales», dijo la jueza con voz firme, «queda detenido por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude». «No entiendes lo que has hecho», masculló Luis mientras los agentes lo esposaban. «Ellos vendrán por ti. Nadie estará a salvo». Guadalupe se levantó y se acercó a Luis. «Por eso me he asegurado de que toda la información esté ya en manos de fiscalías internacionales, medios de comunicación globales y organizaciones anticorrupción. Si me sucede algo, el archivo completo se libera automáticamente». Se inclinó para susurrarle al oído. «Deberías haber recordado que en relaciones públicas la percepción lo es todo. Y ahora todos te perciben como lo que realmente eres». Mientras los agentes se llevaban a Luis, don Francisco Morales apareció en la terraza. El patriarca de la familia, todavía con aspecto débil tras su infarto, se acercó lentamente a Guadalupe. «Mi hijo tomó decisiones terribles y debe pagar por ellas», dijo con voz cansada.
pero Construcciones Morales ha dado empleo a cientos de familias durante generaciones. No todos somos cómplices de sus crímenes. Guadalupe asintió con respeto. Lo sé, don Francisco. Por eso en el archivo hay documentos que diferencian claramente las operaciones legítimas de la empresa de los negocios turbios de Luis. No busco destruir su legado, solo justicia. El anciano la miró con una mezcla de tristeza y agradecimiento. Mi esposa y yo queremos reunirnos contigo cuando todo esto termine. Hay cosas que debes saber sobre la familia en la que casi entras. Estaré disponible, prometió Guadalupe, intrigada por sus palabras. 3 meses después, la vida de Guadalupe había cambiado completamente. Su testimonio y las pruebas aportadas habían desmantelado una red de corrupción que se extendía por 3 estados y salpicaba a decenas de políticos y empresarios. Luis enfrentaba cargos que podrían mantenerlo en prisión durante décadas, mientras que ella había recuperado su agencia de relaciones públicas, ahora especializada en comunicación para organizaciones anticorrupción. En un café tranquilo de la colonia Condesa, Guadalupe compartía una mesa con Elena, quien acababa de ganar un premio de periodismo por su cobertura del caso. ¿Alguna vez imaginaste que tu venganza personal desencadenaría todo esto?, preguntó la periodista. Guadalupe contempló su taza de café reflexiva. En realidad nunca fue solo venganza. Cuando descubrí la verdad sobre Luis, supe que tenía 2 opciones: guardar silencio y convertirme en cómplice, o usar lo que había aprendido para hacer justicia. Y elegiste la justicia, a pesar del riesgo. Elegí no ser definida por lo que me hicieron, sino por cómo respondí a ello, corrigió Guadalupe. Cuando Luis me arrastró del cabello frente a todos, no buscaba simplemente humillarlo como él me humilló a mí. Buscaba exponer la verdad, sin importar el costo. Su teléfono vibró con un mensaje de don Francisco. La reunión con los fiscales fue bien. La empresa sobrevivirá bajo nueva administración. Mi esposa pregunta si puedes venir a cenar el domingo. Guadalupe sonrió mientras respondía afirmativamente. La vida tenía giros inesperados. De casi convertirse en nuera de los Morales a ser su aliada en la reconstrucción de un legado empresarial limpio. ¿Qué harás ahora?, preguntó Elena. Seguir adelante, respondió Guadalupe con serenidad. He recibido ofertas para escribir un libro sobre mi experiencia y para asesorar a empresas sobre ética corporativa. De víctima a heroína, observó Elena. No, corrigió Guadalupe. De mujer que se negó a ser derrotada a mujer que encontró su verdadero propósito. Mientras la tarde caía sobre la Ciudad de México, Guadalupe contemplaba el bullicio urbano desde la ventana. La humillación pública que había sufrido, aquel momento en que Luis la arrastró del cabello frente a los invitados, se había convertido en el catalizador de una transformación personal y social que jamás habría imaginado. La venganza había sido solo el primer paso, la justicia, su verdadero destino.